Muy buenos días, tardes o noches. Un gusto saludarlos nuevamente y vamos a continuar con esta serie de videos tutoriales que hemos venido trabajando desde el video de valoración primaria. Dentro de este tema vamos a trabajar lesiones musculoesqueléticas y adicionalmente a eso traslado de víctimas. En el primer tema que vamos a abarcar dentro de este video tutorial es el término de fracturas. ¿Y cómo definimos nosotros una fractura? La encontramos como una pérdida de la estructura ósea. Si nosotros vemos la imagen acá, tenemos un miembro inferior y en este miembro inferior hay una fractura del hueso, de esta continuidad que debería existir. Esto es una fractura. ¿Qué pasa cuando tenemos una fractura? ¿Qué vamos a encontrar nosotros? ¿O qué debemos de buscar nosotros en la víctima? Primeramente, si esta es abierta o cerrada. ¿Y qué significa esto? Significa si el hueso salió por la piel. Si el hueso salió por la piel, es una fractura abierta. Y si es una fractura cerrada, significa que no rompió la piel como tal y no sale el hueso. Entonces, tenemos que ver los signos de dolor y sensibilidad a la palpación. Deberíamos palpar levemente donde nosotros vemos la deformación del miembro inferior y ver si duele o no duele como tal. Tenemos que ver, como les dije, deformidad en el área, edema, o sea, el proceso inflamatorio que puede darse por lo que es el mecanismo de lesión, y la impotencia funcional. Puede subir o bajar el pie o no lo puede subir. Puede subir o bajar la mano. Puede mover los dedos. Hay que ver el grado de funcionabilidad que tiene esta persona. También tenemos que buscar movilidades anormales o crepitaciones, un sonido como cáscaras de huevo sobre lo que es la piel. Si hay compromiso vascular o neurológico, o sea, ¿qué vamos a buscar? Que el color de la mano, si es una fractura a nivel de lo que es antebrazo, sea igual que el miembro no afectado. Que sienta los dígitos cuando uno lo toca. Siente los dedos. Sí, señor, en ambas manos. Siempre tenemos que hacer un check. Entonces, con el lado afectado, con el lado no afectado como tal. Y también la parte de circulación. Y vamos a anotar o llevar el registro de lo que son los datos de contusión o el golpe en sí. O sea, señor, ¿puede explicarme qué fue lo que pasó para entender lo que es la cinemática del trauma como tal, que derivó a lo que es esta fractura como tal? Un punto importante dentro de lo que es el concepto de fracturas es que si es una fractura abierta, primero atiendo el sangrado de la víctima. Recordemos, en el video anterior hablamos de sangrados y dijimos que el sangrado puede llevar a la muerte a un paciente. Entonces es importante siempre, siempre manejar este concepto. Nosotros, si tenemos una fractura expuesta, una fractura abierta, primero controlamos el sangrado. Si estuviese acá, como lo vemos, esto es un miembro inferior, esto es una fractura de fémur. Si el hueso estuviera fuera y hubiera un compromiso vascular y hay un sangrado importante, debemos colocar un torniquete a este nivel para poder disminuir la salida de sangre y poder salvar la vida de la persona. Esto es en el concepto de lo que son fracturas. Otro punto que nosotros vamos a observar es el de luxaciones. ¿Y qué es una luxación? Es una ruptura parcial o total de una cápsula articular. Si nosotros observamos la imagen, aquí hubo una luxación, en la cual hubo una ruptura total de la cápsula articular de lo que es el hombro y el hombro como tal, lo que es el hueso, de lo que es el húmero, se ve fuera de su cápsula. Entonces, el brazo se vuelve infuncional por la luxación. ¿Por qué? Porque la articulación junto con todo lo que es el proceso musculoesquelético es el que le da el movimiento, pero como no está conectado dentro de ella, no puede mover el brazo. Entonces tiene que haber un ajuste para ubicar nuevamente la estructura ósea donde debería corresponder. Entonces eso es una luxación como tal. Y tenemos los famosos esguinces,
que tiende a ser un estiramiento de los ligamentos que puede representarse como una ruptura o no del mismo. Entonces es cuando regularmente dice, me doblé el tobillo. Va caminando por medio de lo que es la montaña hacia una catarata, pisó una piedra, estaba resbalosa y dobló su tobillo. Esto va a generar ese estiramiento mencionado y va a generar un proceso inflamatorio que va a producir mucho dolor. Entonces, vamos a encontrar esguinces de primero, segundo y tercer grado. Esta clasificación va a depender de lo que es el edema, el proceso inflamatorio que se está produciendo en la zona y la funcionabilidad, ¿de acuerdo? Y la ruptura del ligamento o no del mismo. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros cuando vemos un proceso, ya sea fractura, esguince o el proceso de luxación como tal? Y lo que debemos de hacer siempre es inmovilizar. La inmovilización va a generar una disminución del dolor como tal. Si yo no movilizo el miembro afectado, no tengo dolor. Va a haber una molestia y un dolor de base, pero cada movimiento que se realice va a generar más dolor. Entonces es importante que lo tengamos siempre, siempre presente. Y típico, van de caminata, excursión y hay una luxación o un esguince o una fractura. Y se dobló ese tobillo y puede producir las tres, dependiendo lo que es el mecanismo de lesión. ¿Y qué hay que hacer? Inmovilizar. Esto que nosotros vemos acá es un vendaje. Este vendaje es un vendaje que va funcional, que va a imposibilitar un movimiento extra, o sea, adicional al movimiento normal, y esto va a disminuir lo que es el dolor. No va a funcionar para todo tipo de lesiones. Entonces, dentro de una luxación es inmovilizarlo en su posición para evitar el movimiento hasta que llegue al centro hospitalario. Una fractura no expuesta, o sea, cerrada, es inmovilizarlo según la funcionalidad que tenga presente. Entonces, intentar mantenerlo siempre en la posición como quedó si no hay una disminución del flujo sanguíneo. Entonces, yo lo voy a inmovilizar. Voy a asegurar, digamos, pensemos que hay una lesión, una fractura a nivel de miembro superior. ¿Qué voy a hacer? Ajustar o pegar el brazo con el dorso del paciente y voy a vendar el brazo para que quede pegado al tórax, para que el movimiento sea mínimo. Este, esta disminución del movimiento genera una disminución del dolor inmediatamente. Y eso es lo que debemos de hacer. Y posteriormente a eso trasladar a la víctima. ¿Y cómo vamos a trasladar a la víctima? Hay un montón de técnicas. Y esto va a depender de el rescatista y la víctima misma. Si tenemos una víctima muy grande y un rescatista muy pequeño, podemos entrar en un conflicto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que determinar. Y yo tengo que determinarme como rescatista si lo puedo sacar o no lo puedo sacar. Y técnicas hay varias. Acá nosotros tenemos técnicas de arrastre. Esta técnica de arrastre permite llevar pacientes más grandes que yo. Entonces, si tengo una víctima que es más grande, más pesada, lo puedo movilizar con un arrastre. Ese tipo de arrastres tiende a ser muy doloroso para la espalda de la víctima, perdón, del rescatista, y dependiendo del tamaño del paciente, puedo generar laceraciones. Ese otro tipo de arrastre es un tipo de arrastre que permite sacar a una víctima que esté consciente, que yo no soporte levantarlo, pero sí puedo ir gateando junto con él. Entonces, yo le solicito que abrace mi cuello y que levante la cabeza. Y yo voy gateando hasta sacar a la víctima de la zona. Ese otro tipo, acá es importante determinar ese tipo de arrastre. La tela que vayamos a utilizar para sacar a la víctima tiene que ser resistente. ¿Puede generar lesiones a nivel de piel como heridas? Sí. Los arrastres pueden generar
laceraciones en su mayoría de casos. Tenemos el cargar en brazos. Si yo tengo una víctima que yo puedo soportar y llevar en brazos, lo puedo sacar en brazos. Lo puedo llevar si el paciente está consciente y solo tiene una lesión a nivel de tobillo, lo puedo llevar en mi espalda. Si el paciente tiene traumas cerrados, no evidenciamos una fractura como tal, pero tiene una luxación, tiene un esguince, puedo apoyarlo durante la deambulación. Esa técnica de cargar al paciente es una técnica que facilita que yo pueda llevar una víctima de más o menos hasta 100 kilogramos durante 1 kilómetro, sacándolo de donde se encuentre. Una técnica que si yo realizo bien, garantizo la evacuación de la misma. Si hay varias personas, puedo usar esta técnica que es generar una silla entre dos personas y introducir a la víctima ahí. Paciente regularmente está consciente. No lo puedo generarlo, puedo llevarlo deambulando. Si no, esta técnica que nosotros encontramos acá, una persona sosteniendo los miembros inferiores y otro el dorso. ¿Qué pesa más, las piernas o el dorso? El dorso. Entonces la persona que va atrás tiene que ser más fuerte que la persona que va adelante. E importante, nunca se camina viendo hacia atrás, hacia adelante, perdón. O sea, caminando de espaldas. ¿Por qué? Porque yo tengo que observar el camino de frente. Si yo no estoy observando el camino de frente, puedo tropezarme y generar una lesión mayor a la víctima. Si tengo varios rescatistas, puedo generar una movilización de levantamiento con 3 o 4 rescatistas y va a generarme que pueda trasladar a la víctima de forma segura. Claro está, tengo que asegurarme que todos vayan caminando al mismo ritmo, que no se tropiece el que va de primero porque puede generar una lesión mayor a la víctima. Y por último tenemos lo que es el camillaje como tal. El sistema de camillaje va a depender de las camillas que nosotros tengamos o la férula larga de espalda que nosotros tengamos presentes. Ese tipo de camillaje permite entre 2 o 4 personas llevar a una víctima. Me permite llevarlo a la altura de la cadera o a la altura de lo que es el hombro. Importante, siempre tienen que ir viendo los 4 rescatistas hacia el frente o los 2 rescatistas. Nunca podemos ir caminando hacia atrás. Podemos generar una lesión adicional al paciente como tal. Agradezco la atención brindada y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.